Bueno, mi grupo está conformado por Cristian Mejía, Alejandro Barajas, David Rangel y mi persona Lady Ávila. El artículo de interés para nosotros correspondió la mejora de la calidad del color y la reducción de defectos en la impresión por chorro de tinta para la producción de baldosas cerámicas. Pues se realizó como tal un estudio de diseño de experimentos. El objetivo como tal pues del estudio fue, bueno, es estudiar el efecto de los parámetros del proceso sobre el color y los defectos en las baldosas producidas por la tecnología de impresión a chorro de tinta. En particular, lo que se buscaba como tal era investigar exhaustivamente las correlaciones que existían entre estas dos partes y pues esto se llevó a cabo mediante un análisis microestructural para explicar los resultados obtenidos del análisis estadístico de los datos obtenidos por el DOE. Bueno, esto es bastante importante llegar a controlar, digamos, el proceso de producción para poder garantizar una reproductividad eficaz del material, además, pues como tal, generar altos estándares de calidad. Se sabe que la producción de baldosas es algo bastante, o tiene un proceso bastante complicado y que está influenciado por muchas variables que van desde directamente relacionadas desde la tecnología hasta, pues, digamos, condiciones ambientales, pues, del proceso. Entonces, digamos, acá se puede observar el esquema de la línea de producción y pues las variables a tener en cuenta dentro de él corresponden a la temperatura del cuerpo verde, que se nota con TGB. También tenemos la cantidad de engobe depositado AM1, la cantidad de glaseado AM2, la cantidad de vidrio AM3, la resolución de la impresora DPI, el tipo de esmalte TGTI, perdón, y la temperatura máxima del ciclo de cocción TMX. Como tal, pues se busca obtener el efecto potencial, pues ya sea principal o de interacción, según las propiedades estéticas finales, y pues esto se explicará más adelante, y pues digamos las propiedades estéticas se evaluaron utilizando un mosaico de muestra, pues este está codificado en gráfico, y pues en él se imprimió, digamos, una imagen decorativa. Este gráfico pues está dividido como tal en varias celdas, como lo podemos observar, tanto por una parte de cantidades de tinta como por otra por tipos de colores. Entonces los tipos de colores dependen por columna y la cantidad de tinta depende por la fila. Entonces, digamos, acá lo que uno busca es a nivel general, pues investigar los cuatro colores primarios o principales que corresponden al cian, al marrón, al beige y al amarillo, y pues los valores de los parámetros utilizados como tal en el análisis corresponden a las filas R28, R14 y R2. Ahora vamos a hablar de la caracterización, donde se hicieron análisis puntuales con un espectrofotómetro, donde se analizaba específicamente la coordenada, donde se quería encontrar en particular el color específico. Para eso se utilizó la norma ASTM E308, que lo que especifica son las prácticas estándar de los colores utilizados para el SIG, donde se encuentra la variable L, A y B, que lo que denotan son L, valor de ligereza o de ligereza del color, B, tenemos constantes de colores de amarillo y azul, y en A tenemos los colores rojo y verde, donde rojo es positivo y verde, por ende, negativo. Para hallar una coordenada de un punto específico se hace por medio de las diferencias o los deltas de cada uno de estos parámetros. Para eso se utiliza la fórmula que establece delta de AB es igual a delta de L al cuadrado más delta de A al cuadrado más delta de B al cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio. Para la evaluación estética de las tejas se hizo a través de un panel de consenso, donde se encontraban cosas como o defectos como puntos blancos, manchas, macro-rugosidades o vivacidades del color. Esto se hacía con el fin de establecer en dónde se encontraban más estos defectos. Seguido a esto, hablamos de una relación causa-efecto. Ahora queremos saber qué causan estos defectos. Es lo que se buscaba aquí, establecer qué relación hay entre las variables o los parámetros iniciales y los defectos finales. ¿Qué es lo que más está aportando como tal a que se produzcan estos defectos? Seguido a esto, encontramos que se realizó un diseño experimental. Para este diseño experimental se tuvieron en cuenta 7 parámetros, los cuales fueron mencionados anteriormente por mi compañera. Se tuvo un diseño fraccionado con resolución 5 y se realizaron 30 experimentos. El grado de la resolución, como lo menciono, significa que los efectos principales y las interacciones de los factores se asocian con interacciones de 3 o factores superiores. En el CIE, o lo que mencionaba anteriormente, de L, A y B, se recopilaron parámetros de color. ¿Para qué colores? Según la gama mencionada anteriormente, que eran 12 paletas, se tomaron colores marrón, amarillo y beige, de los cuales se les hizo como tal el estudio. Se consideraron 36 parámetros de respuesta para cada uno de los 30 experimentos o mosaicos y se evaluó cada uno el modelo. Para cada defecto específico se tenían 3 tipos de ponderaciones que al final se mencionarán. Ponderaciones como tal cualitativas y no cuantitativas, y para el resto de variables o parámetros no específicos relacionados con los defectos,
se hablaba de una ponderación del 1 al 30, donde el 1 era bajo y el 30 era muy alto. Todos estos dos grupos se calificaban diferente y cada persona y cada análisis se obtenía para poder establecer qué factores están influyendo en nuestra variable de respuesta. Todos estos análisis efectuados cualitativamente y por el diseño de experimentos tan fuertes se utilizaron un software de diseño Expert V8 y además la regresión lineal se realizó haciéndolo en R para poder establecer como tal un sustento tecnológico de gran peso como lo es estos programas. Para finalizar, en la tabla pueden observar los valores encontrados en cada uno de los parámetros, en cada uno de los 30 experimentos realizados. Podemos ver que pues, en la temperatura tenemos temperaturas de 1200 grados centígrados. Hablamos de que se analizó por un modelo lineal, ya que los modelos x cuadrado y todo eso teníamos que no influían considerablemente en la respuesta. Podemos decir que todo era lineal. El error estándar estaba oscilando entre 0.1 y 0.3 y el análisis de la regresión y la predicción se hicieron por medio de evaluando el R2 y el R2CB, que pues como sabemos ayudan a predecir y a establecer relaciones entre las variables predictorias. En los resultados se analiza el espectro de difracción de rayos X en las baldosas de cerámica. Se muestra que el factor tipo de esmalte, y en este caso el tipo 2, presenta un mayor espectro de difracción debido al cuarzo, caolinita y corindón. Esto produce que sea más vítreo. Por otra parte, se tiene en cuenta la viscosidad de las tintas y como se esperaba, esta disminuye al aumentar la temperatura. Se tuvo en cuenta este análisis por la afectación en la decoloración de las baldosas de cerámica. En el análisis de color se evaluaron 36 modelos y se utilizaron 30 muestras derivadas del diseño fraccional. Por lo tanto, y como se puede apreciar, cada coeficiente tiene relación entre la coordenada de color y el parámetro como se muestra en la ecuación lineal. La coordenada de color, en el caso L, es la luminosidad, en el A son los rojos y verdes y B amarillos y azules. Esto hace referencia al estudio de espacio de color CIE que se analizó anteriormente. Ahora se presenta el análisis de defectos. Hay que tener presente que se consideran que dos colores son perceptiblemente diferentes cuando las distancias en el espacio del color, o sea, en el estudio CIE, es mayor a 2. Para el análisis del cian y el marrón, los coeficientes de luminosidad y el B son negativos a diferencia del A que es positivo. Esto quiere decir que la luminosidad disminuye mientras que el tono de color cambia a azul-violeta usando una resolución de 400 en lugar de una de 200. Por otra parte, debido al aumento del espesor del vidrio, se tiene que el color cian pasa de un brillo, es decir, que el coeficiente L es positivo, y un tono más amarillo, esto quiere decir que el coeficiente B es positivo, mientras que el color marrón pasa a brillo y a un tono azul verdoso, es decir, que el coeficiente A y B son negativos. Por otra parte, tenemos menor efecto por medio del factor de tipo de esmalte. En particular, en el cian tenemos que A tiene un efecto negativo y B un efecto positivo. Y para el marrón tenemos que la luminosidad es positiva y B es negativa. Por otra parte, tenemos que el amarillo y el beige se ven afectados principalmente por la resolución de la pintura, el espesor del vidrio y por la cantidad de engobe. Ni el tipo ni la cantidad de esmalte tienen efecto en estos tonos, así como tampoco en los factores de temperatura de ciclo y temperatura de cuerpo verde. Además, el análisis de los modelos también revela que las filas R28 y R14, donde se presenta la mayor concentración, se ven afectadas por estos factores, mientras que el R2 no se ve afectado en la gran mayoría. Por otra parte, tenemos que un aumento en la resolución de la impresión produce un efecto positivo en A y B para el caso del beige, mientras que en el amarillo solamente es en B. También se tiene que altas cantidades de engobe, el valor de la luminosidad aumenta ligeramente en ambos casos. Cabe señalar que la temperatura máxima de cocción no tuvo ningún efecto en los parámetros de luminosidad A y B. Aparte de esto, el factor AM1, que viene siendo la cantidad de engobe o espesor de engobe, muestra efectos claramente más débiles a comparación de los anteriores. Y en cuanto a los tonos detectados en las filas 28 y 14, se observa que tienen tendencia bastante similar a los colores azul y marrón. Bueno, para finalizar tenemos las variables en contraste. Lo que tenemos son los factores en comparación con las variables de respuesta, donde podemos observar qué tanta influencia o qué tanto efecto tienen esas variables, esos factores sobre cada una de las variables de respuesta que se tienen. En este caso podemos observar a simple vista y vamos a hacer un análisis de pronto de la resolución de la impresora, donde podemos observar que cada una de las tres variables respuestas que se mide tiene un efecto, donde podemos observar que en el caso de los puntos blancos es un efecto negativo y en el caso de la viscosidad, que es el último, tenemos un efecto muy positivo, ¿sí? De la misma manera tenemos lo que es el factor AM3, que en este caso es la cantidad de vidrio, que afecta en casi todos los casos de manera positiva, pero en el último de manera negativa, ¿sí? Que es el caso contrario a lo que tenemos en la resolución de impresor.